Saludos y muchas bendiciones del Señor. Estamos de nuevo aquí con ustedes en este programa donde trataré de una forma bíblica y breve darle respuesta a una pregunta difícil. Y esta es la pregunta. Como seres humanos, ¿tenemos dos o tres partes? Bueno, esta es una pregunta interesante. Y es interesante porque trata un tema que en mi punto de vista es muy importante. Y hoy voy a comenzar respondiendo la pregunta según mi criterio, que creo que es lo que la Biblia enseña. Creo que el ser humano tiene tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Tres partes bien definidas, tres partes importantes. Creo que muchos de mis hermanos, y he conocido muchos que piensan así, solamente distinguen dos partes. Y es porque la parte de la vida del hombre, quiere decir la parte del espíritu y la parte del alma, pues consideran que son realmente una sola parte y por eso dicen dos partes. Ahora yo creo que bíblicamente hablando no es así, que eso no es correcto. Creo que sí son tres partes. Eh, y eso ahí tiene una base bíblica para eso. Y después voy a explicar por qué también es importante tener en cuenta esto. Bueno, es importante porque si es lo que la Biblia enseña, pues claro que es importante. Pero creo que es una enseñanza, no como todas, de la palabra de Dios importante. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí que sí especifica todo nuestro ser, quiere decir que se está tratando de eso. ¿Qué es todo nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo. Y este ser, fíjate que después está en singular, sea guardado, una sola persona con esas tres partes, sea guardado irreprensible. Ahora, en Hebreos 4:12, ahí se hace de nuevo una diferencia, pero entre el alma y el espíritu. Fíjense cómo dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que ahí de nuevo, hablando de que la palabra de Dios sí llega a lo profundo de la vida del hombre, eso es la parte del espíritu, la parte del alma. Creo que la parte del cuerpo no tiene discusión porque es la parte física que podemos ver y que podemos tocar. Así que hay no discusión. En lo que se refiere a la parte del alma y el espíritu es donde hay no nos podemos 100% de acuerdo. Repito, yo estoy totalmente convencido de que son tres partes lo que la Biblia enseña. Aunque es verdad que muchas veces sí se usa alma como el conjunto de las dos cosas. Y fíjense, y es sobre todo cuando habla de la vida del hombre en general, la parte espiritual, la parte que no es el cuerpo. Por ejemplo, Primera de Reyes 17:22 dice: Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Así que en este milagro de resurrección de parte de Elías, se presenta el alma como la vida. Cuando regresó el alma, pues la persona, este niño revivió. Quiere decir que ahí sí está usándose el alma, incluyendo tanto al espíritu como el alma. En Mateo 10:28, palabras de Cristo, él dijo: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De nuevo, ahora aquí el Señor Jesucristo está usando el término alma refiriéndose a la vida del hombre, a la vida del hombre no física, que no tiene que ver con el cuerpo. Pero mirando las demás enseñanzas que ya vimos anteriormente, podemos decir que cuando se refiere a la vida espiritual del hombre, aquí se refiere tanto al alma como al espíritu. Ahora, eso no quiere decir que no existe esa diferencia. En la palabra de Dios muchas veces se refiere al alma específicamente en cuanto a emociones. Por ejemplo, y hay muchos textos, vamos a ver solamente uno, en Génesis 42:21, cuando los hermanos de José estaban reconociendo el pecado que habían cometido cuando metieron a su hermano allá en la cisterna y después lo vendieron.
Génesis 42, 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Así que aquí vemos relacionada el alma con un elemento emotivo, angustia. Yo estuve mirando otros textos donde aparece la palabra alma, y fíjese todo lo que encontré. Se refiere a la angustia, amargura, tristeza, turbación, clamor, anhelo, quebranto, hastío, amistad, gozo, deseos, conocimiento, reposo, generosidad, ciencia, sabiduría. Y solamente algunos. Y en todos estos son de lugares de la Biblia que yo encontré donde se menciona el alma relacionada a una de estas emociones. Inclusive se relaciona al alma con cuestiones emotivas que nada tienen que ver realmente con lo espiritual. Por ejemplo, en Eclesiastés 2:24, no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba y que su alma se alegre en su trabajo. Así que son cuestiones no espirituales, pero sí emocionales y que nos afectan directamente en nuestras emociones, que es, vamos a decir, definiendo el alma como la parte emocional. Hay como una distinción, pienso yo, entre en la palabra de Dios, algo cuando habla del corazón más a lo espiritual, y el alma, bueno, vamos a decir, más relacionado con la mente. Y decenas de veces se hace una diferencia entre el corazón y el alma. Fíjense, por ejemplo, Deuteronomio 4:29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Y esa expresión, todo corazón y toda alma, se repite decenas, repito, en la Biblia. Y yo lo veo así. Cuando habla más del corazón es hacia el espíritu. Cuando habla más del alma es hacia la mente, hacia emociones. Realmente, sin duda, cuando nos referimos a esa relación íntima con Dios, no está hablando de algo emocional de la mente o solamente del alma, sino del espíritu, del corazón. Miren lo que dice ahí en 1 Corintios 2, 10 al 13. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que, sin duda, no se trata de algo emocional o algo de sabiduría humana, y eso emocional y sabiduría humana se refiere más realmente al intelecto del hombre, por consiguiente al alma, sino a lo espiritual, a lo que está en el corazón, que es el espíritu que Dios puso en nosotros. Ahora, hay una realidad y es una lógica muy fuerte que sale de la misma enseñanza de la Biblia, y es lo que pasa con el espíritu del ser humano cuando el hombre ha pecado, cuando el hombre peca, y todos pecamos. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios en Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos los que hemos pecado estuvimos muertos espiritualmente. Ahora, ¿eso quiere decir que el alma también estaba muerta? Realmente no, por eso aquí la diferencia entre alma y espíritu es tan importante. Cuando un ser humano peca, muere espiritualmente, deja de sentir emociones. No, las personas sin Cristo tienen emociones. O dejan de tomar decisiones, de pensar, de aprender, de cultivar lo intelectual. Personas con el espíritu muerto que no han aceptado a Cristo. No, esas personas tienen su alma viva. No fue su alma la que murió, fue su espíritu. Y por eso esta diferencia es tan importante. Igualmente, ¿puede un hombre natural que no ha aceptado a Cristo vivir en la esperanza de la vida eterna? Gozarse en adorar a Dios en espíritu y en verdad, ser ministrado por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo y en la oración. No, tiene el alma, tiene emociones, pero su espíritu está muerto. Ahora, además hay algo interesante en la forma en que Dios ha creado todo, que va de lo más simple a lo más complejo.
Y efectivamente, primero vemos cosas inertes, pura materia, no tienen nada de vida. Después están las plantas con una vida más simple, pero no tienen alma. Sin embargo, los animales son una especie más adelantada en la creación de Dios, en el orden que Dios hizo, y sí tienen emociones, tienen miedo, tienen alegrías, tienen memoria. Menos mal que tienen memoria, si no mis perritos no aprendieran a hacer sus necesidades afuera. Y quiere decir que, y no tienen espíritu. Ahora, el ser humano sí tiene todo eso, tiene materia, que es el cuerpo, tiene emociones, tiene intelecto porque tiene alma, pero también tiene la bendita posibilidad de relacionarse con su creador, el único ser creado que lo puede hacer. Los animales no pueden alabar a Dios en espíritu y en verdad. Los animales no pueden recibir de la palabra de Dios el mensaje o tener esperanza de vida eterna. Eso es para aquellos que tienen espíritu. Y Dios puso en el hombre, fue la única de la creación, que sí lo hizo de materia cuando lo hizo del polvo, pero después sopló aliento de vida, sopló espíritu. Los animales también tienen vida, pero no tienen espíritu. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Dios tiene tres personas, ¿ok? Padre, Hijo, Espíritu Santo. El ser humano es una sola persona, así que somos distintos en eso. Pero tiene tres partes, el cuerpo, alma y espíritu. Ahora, lo importante de esto, entonces, si usted me está escuchando y usted nunca ha puesto la fe en Jesucristo, sepa que usted ha sido un ser creado con ese potencial precioso de que su espíritu no esté muerto, sino vivo para la gloria de Dios. Y el paso de que hay una resurrección espiritual para nueva vida es a través de la fe en Jesucristo. Cristo vino a este mundo, se hizo hombre y murió por usted en la cruz. Y cuando ponemos la fe en Jesucristo, ese espíritu muerto que está ahí, que no alaba al Señor, que no recibe palabra poderosa de Dios, vive, es resucitado a una nueva vida y usted puede experimentar eso hoy. Si no lo ha hecho antes, si pone toda su fe solamente en Jesucristo, órele a Dios pidiendo perdón por sus pecados, reconociendo que Él es un Dios verdadero, que Jesucristo es su Hijo, que murió por usted y que usted acepta lo que Él hizo por usted. Y nosotros, los que ya una vez tuvimos la bendición de haber puesto la fe en Jesucristo, recordemos que no se trata solamente de este cuerpo, de cuidarlo y alimentarlo, lo cual es importante. Que no se trata solamente tampoco del alma, que hay que leer, hay que intelectualmente crecer, cuidar nuestras emociones, etcétera, sino tenemos un espíritu que es lo que nos relaciona con Dios a través de la oración, de la palabra y del servicio cristiano. Así que yo les invito a aquellos que ya tenemos a Cristo, que igualmente cultivemos nuestro ser en todo lo que Dios hizo, que es cuerpo, alma y espíritu. Bueno, espero haber contestado lo mejor posible, bíblicamente y breve, esta pregunta. Si Dios quiere, nos vemos en el próximo programa. Dios le bendiga.